La frase es sencilla y lo cambia todo. Cuando alguien que ha vivido la trastienda dice lo que ahí se contó no fue verdad, el relato se agrieta. Y eso, exactamente eso, es lo que ha encendido a Rocío Carrasco con Olga Moreno. No es un rifirrafe más de plató, es la chispa que reabre un incendio con nombres, fechas y dinero. Hoy vamos a colocar las piezas sin gritos. ¿Qué dijo Olga? Que replica el entorno de Rocío, que se puede comprobar y que es ruido para tapar preguntas. Porque a estas alturas, usted no necesita consignas, necesita orden, claridad y una sola vara para todos. Olga Moreno se sienta, respira hondo y suelta 3 golpes que no son menores. 1. Que la docuserie fue, según ella, una mentira de arriba abajo, una puesta en escena que no coincide con lo que vivieron dentro. 2. Que hay demandas que ganó frente a Rocío Carrasco y que, pese a esas victorias, no ha cobrado lo que corresponde por costas. 3. Que David, el hijo, sigue esperando lo que le pertenece por mantenimiento. Son frases que no buscan aplauso, buscan dejar constancia. ¿Qué escuecen? Claro. ¿Qué se pueden discutir? Por supuesto. Pero lo honesto es reconocer que cuando alguien afirma algo así en abierto, la respuesta no puede ser cállate ni qué atrevida. La respuesta tiene que ser hechos. Y entonces llega la réplica del entorno de Rocío. Está harta, esto ya no se aguanta, habrá acciones, esto no puede seguir. Bien, anotado. Pero una cosa es estar harta y otra, muy distinta, tener razón en cada punto. Porque si lo que afirma Olga sobre resoluciones favorables es exacto, habrá papeles, si lo que dice sobre cantidades pendientes es cierto, habrá números, si lo que asegura sobre la manutención tiene base, habrá autos, habrá fechas, habrá una cuenta de pagos o de impagos. Y esto es lo que llevamos años pidiendo en esta casa, no sermones, papeles. Que no me digan cómo debo sentirme, que me muestren por qué debería creerles. Piense en algo muy doméstico. Si su vecina le reclama un recibo, usted no le grita no me juzgues, usted abre el cajón y enseña el comprobante. En la tele se hace al revés, se invoca el dolor, se enarbola la moral y se intenta tapar el cajón. Por eso esta explosión duele tanto, porque quita las tapas. Si Olga miente, que se le demuestre con fechas. Si dice la verdad, que se acepte y que cada cual asuma lo suyo. Pero lo que no puede volver a pasar es que la mesa se convierta en púlpito y a la audiencia se la trate como a un coro al que se le dicta el estribillo. No. Aquí ya somos mayores, tenemos memoria y queremos cronología. Vamos con la primera clave que usted me va a agradecer, distinguir opinión de dato. Opinión es que a Olga le parezca una farsa la docuserie. Le puede parecer y a usted le puede parecer lo contrario. Dato es si existen 3 procedimientos ganados por Olga con condena en costas para la otra parte. Eso se comprueba. Dato es si David tiene cantidades sin recibir. Eso se acredita con un documento. Dato es si una querella quedó en agua de borrajas en un juzgado y en otro siguió por otra vía. Eso no lo decide un tertuliano, lo deciden las resoluciones. Y cuando mezclamos opinión con dato para armar titulares, lo único que hacemos es envenenar la conversación y usar a la familia como escudo. Segunda clave, el lenguaje. Se han lanzado palabras grandes como si fueran confeti, demanda, querella, archivo, condena, recurso. No son sinónimos. Un archivo no es una absolución eterna, un recurso no es una victoria automática, una condena en costa significa que alguien debe pagar los gastos del proceso, no que su vida entera sea una mentira. ¿Por qué insisto? Porque cuando la gente no domina estos términos, se la puede conducir al aplauso o al abucheo sin entender nada. Y aquí, entre usted y yo, hay cansancio de que nos quieran colocar emociones en lugar de explicarnos los procedimientos como si fuéramos tontas. No lo somos. Tercera clave, el tiempo judicial y el tiempo televisivo no corren igual. La tele necesita un titular cada tarde, un juzgado necesita meses, a veces años. ¿Qué pasa? Que mientras el expediente respira, los platós rellenan. Y en ese relleno se han cometido 2 pecados, se ha santificado a unos y se ha demonizado a otros con una ligereza que da vergüenza. Hoy, con la explosión de Rocío, vuelve la tentación de cerrar la boca a quien incomoda. Lo hacen con una palabra muy bonita, respeto. Pero respeto no es censura. Respeto es permitir que quien ha estado dentro hable, y acto seguido pedirle que aporte lo que tenga, nombres, fechas, copias. Ese es el camino. Cuarta clave, el dinero. Sé que a muchas de ustedes, que han levantado casas con nóminas justas, les enciende un punto concreto, si alguien debe, que pague. Sin circos. Si Olga ha ganado procesos con costas a su favor, que se liquiden. Si David tiene derecho a una manutención, que se cumpla. Si hay incumplimientos, que se expliquen sin poemas. Lo que no vale es convertir el dinero en tabú cuando conviene y en arma cuando interesa. El dinero de los hijos no es tema de plató, es una obligación que no entiende de banderas ni de aplausos. Y si se está utilizando como munición cruzada, eso hay que decirlo alto, basta. Quinta clave, el foco sobre Olga no borra el foco sobre Rocío. Si Olga opina de una obra que la señaló durante años, tiene derecho a defenderse.
Si Rocío se siente atacada, tiene derecho a responder. Pero derecho a responder no es derecho a imponer silencio. Y ahí está el veneno. Hemos visto demasiadas veces cómo se invocaba la causa noble para mandar callar. Yo, que le hablo desde el respeto, le digo, la causa noble, la protección, la salud mental, la dignidad, no necesita mordazas, necesita verdad. Y la verdad puede doler a todos un poco. A veces desmonta mitos, a veces obliga a pedir perdón. Pero limpia. Le hago una promesa antes de cerrar este tramo. Aquí no se va a usar a Rocío Flores ni a David como comodines. Son hijos, personas, biografías en carne, no trofeos. Que otros lo hagan no nos obliga a repetirlo. ¿Afecta a su vida este choque? Sí, porque cada portada vuelve a remover lo que debería estar en paz. Por eso es urgente bajar el volumen, subir la luz y exigir a las partes que, si van a seguir en la plaza pública, vayan con documentos y no con campañas. La audiencia ya no quiere espectáculos de día de mercado, quiere claridad de farmacia, dosis, fecha y prospecto. Respiro con usted y lo dejo colocado. Olga dispara con 3 afirmaciones concretas. El entorno de Rocío anuncia medidas. La tele olfatea sangre y se frota las manos. Nosotras no. Nosotras pedimos lo que cambia la conversación. Papeles sobre costas, calendario real de pagos, traducción sencilla de cada movimiento judicial. Con eso en la mesa, se acabaron los eslóganes y empezó, por fin, la justicia de verdad, la de la verdad completa. Vamos a entrar donde nadie quiere entrar porque aquí se acaban los eslóganes, en cómo funciona de verdad el tablero legal cuando hay ruido, titulares y cámaras. Lo primero, entender las palabras. No es lo mismo denuncia que querella, no es lo mismo archivo que absolución, no es lo mismo perder un procedimiento que quedar sobreseído por falta de pruebas. Y tampoco es lo mismo una condena en costas que una condena penal. Se lo traduzco con calma y en cristiano, como a mí me gusta cuando voy a la farmacia. Si alguien presenta una denuncia, lo que hace es poner en conocimiento unos hechos para que se investiguen. Si presenta una querella, ya va por vía penal con nombres y apellidos muy concretos. Un archivo no significa que lo contado sea mentira para siempre. Significa que, con lo que hay en ese momento, el juez no ve recorrido. Y una condena en costa significa que quien pierde paga los gastos del proceso. No es que sea mala persona, es que ese pleito, tal y como se planteó, lo ha perdido. ¿Por qué le insisto? Porque con estas 4 palabras se ha manipulado a la gente durante años como si fueran avalorios de mercadillo. Ahora, aterrizamos en lo que hoy tenemos. Olga Moreno afirma 3 cosas que se pueden comprobar: que ganó procedimientos con costas, que no se le han abonado cantidades y que David, el hijo, tiene pendientes de cobro partidas de manutención. Si eso es cierto, habrá autos con fecha, habrá liquidaciones de tasación de costas, habrá providencias que digan páguese. Y si no es cierto, también habrá papeles en sentido contrario. Lo que no vale es responder con un me ofende o con un estoy harta y pretender que eso cierre la discusión. El hartazgo es humano, los números no entienden de hartazgos. O están pagados o no están pagados. O se ha recurrido o no se ha recurrido. Y si se ha recurrido, que se explique en qué estado está el recurso, en qué sección, con qué plazo. Porque a usted no le vale que el banco le diga estoy harta de tus preguntas, usted quiere ver el extracto. Otro punto que hoy hay que desbrozar es el del archivo por aquí, admisión por allá. A muchas nos han vendido la película de que si una pieza se archiva en un juzgado, todo el relato se desploma como un castillo de arena. Y no. Puede ocurrir que un juzgado archive por una razón procesal y que otro, con otros acusados o con otra configuración, admita a trámite y siga caminando. Por eso es tan tramposo ir a plató con media verdad. Se archivó. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Respecto de quién? Porque si a los 2 meses otra sala admite una querella por los mismos hechos respecto de otras personas, la conclusión no es todo era falso, la conclusión es el tablero está vivo. Por eso insisto en la cronología, si no nos enseñan la línea de tiempo, nos están entreteniendo, no informando. Y ahora el veneno fino, confundir dolor con blindaje. Cuando se habla de salud mental, hay que hablar despacio y con respeto. Pero el respeto no implica que no se puedan preguntar cosas concretas cuando una historia se convierte en producto televisivo. Si se han mostrado informes, cifras y diagnósticos en prime time, con prohumous, debates y especiales, es lógico que se pida precisión sobre esas cifras cuando chirrían entre sí. Si en un informe aparecen 30 y tantas pastillas y en otro aparecen menos, la pregunta es legítima y necesaria. No invalida la herida, aclara el relato. ¿Por qué? Porque la única forma de que la gente confíe es que vea que, también cuando duele, se dicen los números exactos. El dolor no necesita propaganda. Necesita verdad. Metamos el bisturí en el dinero, que es donde la gente se quema de verdad. El dinero de los hijos no es discutible en tertulias. Es una obligación. Si hay una sentencia que dice páguese X cada mes, se paga. Y si no se paga, hay un camino, ejecución, embargo, intereses. No de titulares, de papeles. Y si quien debe sostiene que sí ha pagado o que hay acuerdos privados o compensaciones, se enseñan los justificantes y se acabó la discusión.
Lo que da vergüenza es ver cómo se usa la manutención como arma cuando conviene, y como velo cuando aprieta. Seamos serias, si hay deuda, se fija un plan y se cumple, si no la hay, se demuestra y se deja de manchar. El resto es ruido que hace daño a los hijos, a todos. Déjeme que le cuente cómo actúa la tele inteligente cuando hay riesgo legal. La tele inteligente llama al abogado del programa, pide un folio con términos exactos, prepara un rótulo sobrio que no acuse, y da paso a la parte con tiempo y sin humillación. Explíquenos, sin gritos, ¿en qué punto está esto? La tele que busca barro hace lo contrario, confunde deliberadamente archivo con absolución, mezcla denuncia con querella, y remata con un sermón moral para que nadie se atreva a levantar la mano. A usted y a mí esa jugada ya no nos funciona. Queremos ver el folio. Queremos saber si lo de las 3 demandas ganadas significa que hay 3 tasaciones firmes esperando cobro, o si se han recurrido, o si están en ejecución, o si hay incidentes pendientes. No es morboso, es higiénico. No me olvido de la otra parte de la moneda. Cuando Olga califica la docuserie de mentira absoluta, entra de lleno en el terreno de la opinión. Y la opinión se combate con argumentos, no con vetos. ¿Que a usted le dolió el testimonio de Rocío? Es comprensible. ¿Que a otra persona le dolió verse retratada sin derecho a réplica? También es comprensible. La salida adulta es la misma para ambas, documentos, testigos, fechas. Todo lo demás es teatrillo para aguantar la escaleta del día. Y ya no estamos para teatrillos, estamos para certezas. Quiero detenerme un segundo en una figura que casi nadie explica y que hoy es clave, las costas. Cuando un juez condena en costas, quien pierde asume los gastos razonables de la parte contraria. Eso no se paga con tweets, se paga con dinero después de una tasación que el propio juzgado aprueba. Si hay costas firmes, hay un papel que lo dice y un importe. Si no se han abonado, hay un motivo o hay una inercia. Y si hay inercia, hay mecanismos para ejecutar. Por eso, cuando alguien dice me deben costas, la pregunta correcta no es ¿por qué lo cuentas?, sino ¿en qué fase está esa tasación y qué actuaciones se han practicado para cobrar? Parece frío, pero es lo que separa el periodismo de la propaganda. Y sobre los hijos, permítame que sea tajante. Si de verdad se les quiere proteger, hay 2 reglas. 1. No se pronuncia su nombre si no es imprescindible. 2. No se utilizan sus procesos como gasolina para incendiar platós. Lo que afecta a David se resuelve con discreción y papeles, no con tertulias. Lo que afecta a Rocío, igual. Si se ha decidido hacer público un relato que los roza, entonces el primer deber es la exactitud, fechas exactas, términos exactos, y, sobre todo, no proyectar sobre ellos el odio que se tienen los adultos. Ellos no son peones de nadie. Son hijos. Cierro este tramo con un consejo práctico que sirve para todo lo que vendrá. Cuando escuche se archivó, pregunte dónde y respecto de quién. Cuando escuche gané 3 demandas, pregunte qué partes y con qué costas. Cuando escuche no paga, pregunte qué autos y qué actuaciones hay. Cuando escuche querella, pregunte admitida o no, y en qué fase. Con esas 4 preguntas, se acaba el humo. Y si alguien se enfada porque usted las haga, ya sabe lo que hay. No quería respeto, quería obediencia. Hay silencios que gritan más que un plató entero. Y hoy, si afinamos el oído, se escucha el de 2 chavales que no han elegido estar ahí, entre pancartas morales, demandas cruzadas y tertulias con prisa. Hablo de Rocío Flores y de David. Porque mientras los adultos se apuntan tantos en la tele y en los juzgados, la vida de los hijos se vuelve una cuerda floja. Cada portada reabre heridas, cada frase lanzada sin pensar se queda pegada como una etiqueta que no se despega ni con años. Lo sé, a usted también se le hace un nudo en el estómago cuando ve a un crío convertido en argumento. Porque en las cocinas de España algo se sabe desde siempre, a los hijos se les cuida, no se les usa. Mire la escena con calma, como quien dobla una sábana entre 2. A un lado, una madre que ha llevado su relato al máximo foco, al otro, una mujer, Olga, que convivió años con esos niños y que ahora responde en plató a lo que durante tanto tiempo se dijo de ella. Entre ambas, la hija y el hijo, convertidos en prueba de cargo o en escudo según convenga. Hoy te saco para demostrar que tengo razón, mañana te escondo para que nadie pregunte. ¿Resultado? Ellos cargan con lo peor, miradas en el instituto, cuchicheos en el trabajo, un apellido que se pronuncia con sorna por gente que no los conoce. Y lo más doloroso, el miedo a hablar por no traicionar a ninguno de los 2 bandos en los que los adultos han dividido la casa. Hay una trampa muy repetida que conviene desmontar. Si no hablas, te convierto en silencio culpable. Si hablas, te acuso de hacer daño. Con esa regla, ningún hijo puede ganar. Si Rocío calla, se interpreta. Si Rocío habla, se manipula. Si David aparece en una línea de un auto, se agita como si fuera carne de tertulia. Si desaparece, se agita el misterio. ¿Y la pregunta que nadie quiere contestar? ¿Cuál es el bien de ellos, no el bien del relato? Porque el bien de un hijo no suele coincidir con las necesidades de una escaleta. El bien de un hijo es discreción, puntualidad en las obligaciones, adultos que se callan cuando hay que callarse y que solo levantan la voz para pedir perdón. Hablemos claro del dinero, que es donde se rompen las familias por dentro.
La manutención no es un arma, es un recibo. Se paga o se debe. Y si se debe, se arregla sin altavoces. Cuando alguien usa ese tema para humillar en público a la otra parte, los hijos escuchan algo que les atraviesa: eres una carga. Y ninguna criatura debería crecer con esa idea en la cabeza. Por eso, si hay cantidades pendientes, que se liquiden sin orgullo, y si no las hay, que se pruebe sin teatrillo. Lo demás es barro que mancha a los dos, pero salpica sobre todo a los chicos, que se ven transformados en factura andante. No me olvido del otro gran veneno, el relato único. Durante años se pintó a unos como santos y a otros como demonios. Después, el péndulo cambió y se intentó lo contrario. ¿Y quién quedó en el medio, mareado? Los hijos. Porque cuando conviertes a tu familia en una causa, cada gesto de tus hijos se vuelve propaganda ajena. Si sonríen, es porque dan la razón a una parte; si no sonríen, es porque obedecen al enemigo. Vivir así te roba algo muy simple: el derecho a equivocarte como cualquier joven, a enfadarte con tu madre un martes y a reconciliarte un domingo, sin cámaras y sin comentaristas. Ese derecho, que es el de cualquiera, se les ha negado a base de convertirlos en símbolos. Aquí conviene decir en voz alta lo que muchas piensan en el sofá: Rocío Flores no es la portavoz de nadie, y David tampoco. No lo eran cuando se les usó para rematar el guión de una docuserie, y no lo son cuando se les cita para apuntalar una réplica. Son hijos. Y los hijos crecen, cambian de opinión, rectifican, aprenden, se tambalean, vuelven a su sitio. Si de verdad queremos su bien, habrá que aceptar que su relación con sus padres es suya, no una victoria o una derrota de tertulia. Lo contrario es robarles la intimidad con la excusa de defenderles. Y eso, se ponga como se ponga quien se ponga, es abuso del foco. Quiero que pensemos en algo práctico, de abuela. 3 gestos que cambian todo. 1. No pronunciar sus nombres salvo cuando sea imprescindible por un hecho objetivo. 2. Prohibido usar su situación para ganar una discusión de adultos. Si alguien lo hace, se corta el tema y se pasa a otra cosa. 3. Cumplir lo que toque: pagos, visitas, terapias, sin convertirlo en un espectáculo. No hay más magia. A veces nos liamos con discursos enormes y la solución estaba lo básico: responsabilidad, discreción y verdad. Y si alguien quiere contar su película, que la cuente entera, con fechas y sin convertir a los chicos en munición. Lo sé, habrá quien diga que ya es tarde, que los nombres son públicos y el daño está hecho. Yo creo lo contrario: nunca es tarde para empezar a hacerlo bien. Hoy se podría rectificar mucho con una sola frase en el plató: de los hijos no hablamos. ¿Que el tema del dinero afecta a un hijo? Se menciona sin adjetivos, se explica el estado procesal y se cierra. ¿Que alguien intenta usar a la hija como clavo ardiendo para salvar su entrevista? Se le corta con educación. Si un programa hiciera eso 3 días seguidos, más de media España se reconciliaría con esa tele. Y, sobre todo, 2 jóvenes dormirían con menos ruido en la cabeza. También conviene mirar a los amigos del entorno: esos que filtran "está harta, está devastada, preparará medidas". A veces hacen más daño que cualquier enemigo, porque inflan el conflicto para quedar bien y dejan a los hijos a merced de un oleaje que no controlan. Si quieren ayudar, que ayuden en lo concreto: acompañar a un juzgado, ordenar papeles, tender puentes. Lo demás será gasolina que arde 2 tardes y que ellos tardan 2 años en olvidar. Termino con una imagen simple. Imagine una mesa puesta para comer. Llegan los adultos con sus razones, sus rencores y sus titulares. En el centro, 2 sillas. En lugar de asentarse y hablar bajo, empiezan a debatir a voces sobre quién tiene la razón delante de esas sillas. ¿Qué aprenden los que se sientan ahí? Que son un campo de batalla. Que cada gesto suyo se interpretará como una bala. Eso no se olvida. Por eso este vídeo, que hoy ha puesto nombres, quiere dejar uno por encima de todos: dignidad. Dignidad para que Rocío y David dejen de ser argumento y vuelvan a ser lo que siempre debieron ser: hijos, con su vida, con su historia, con su derecho a estar en paz. Hay una parte que casi nadie cuenta porque no da likes, pero explica medio país: cómo se fabrica una tormenta en televisión. No se hace sola, créame. Hay despachos, reuniones, libretas con flechas y, sí, intereses. Primero se elige un conflicto tractor, algo que mueva tripas: madre contra madrastra, víctima contra verdugo, verdad contra mentira. Después se reparten papeles: a uno se le viste de causa, al otro se le viste de sospechoso. Y desde ahí se riega todo el día con tertulias, avances, exclusivas de andar por casa y una hemeroteca que se usa solo cuando conviene. Si la hemeroteca te da la razón, se saca. Si te deja en evidencia, se silencia con música de violines. ¿Les suena? Pues eso es lo que estamos viendo otra vez con Rocío Carrasco, con Olga Moreno, con Rocío Flores y con David. Una maquinaria que prefiere el ruido porque el ruido da minutos y los minutos dan dinero. Lo demás, sentimentalismo de escaparate.
A usted y a mí nos han querido vender que esto va de justicia, de reparación, de poner las cosas en su sitio. Y sí, claro que hay heridas, claro que hay dolores, claro que hay recuerdos que no se borran ni con 20 años. Pero cuando el dolor se convierte en escaleta, deja de ser sanación y pasa a ser producto. ¿Quiere una pista para detectarlo? Escuche cuando aparecen los términos gordos: demanda, querella, imputada, condena. Si aparecen justo antes de un corte a publicidad, no es pedagogía, es guión. Si se habla de manutención como quien menciona una marca de yogur, no es preocupación por un hijo, es munición para ganar la tarde. Y ahí es donde a una se le revuelve el estómago, porque sabe que en una cocina normal los problemas de una familia se arreglan sin convertir a los críos en cartel. Mire el recorrido de estas semanas. Olga suelta 3 bombas, que la docuserie fue una farsa, que hay 3 procedimientos ganados con costas pendientes de cobrar y que David no ha recibido lo que le corresponde. Son afirmaciones serias que se resuelven con papeles. ¿Qué hace la tele? En lugar de pedir esos documentos en frío y explicarlos con calma, monta un ring. A la derecha, defensores de la causa. A la izquierda, fiscales improvisados. En medio, nombres propios usados como Garfios, Rocío Flores, David. Unos gritan respeto, otros gritan mentira, y mientras el país discute en el salón, nadie muestra la liquidación de costas, nadie enseña la fecha exacta de un pago, nadie explica con claridad si hay autos de ejecución. ¿Por qué? Porque la verdad corta el espectáculo. La verdad deja sin guión a los que viven de las medias verdades. Hay otro truco viejo como el hambre: victimizarse para mandar callar. Se agita la bandera de la salud mental, se invoca el dolor de una madre, se repite que hay temas sagrados, y con eso se pretende blindar cualquier pregunta incómoda. Yo lo digo con serenidad y respeto: la salud mental es sagrada, pero no puede ser un escudo para impedir que se aclaren cifras y cronologías que se hicieron públicas por decisión propia. Si en una serie se hablaron de informes, de pastillas, de partes, ya no es asunto íntimo, es asunto que exige exactitud. Negarse a la exactitud es pedir fe ciega. Y la fe ciega, cuando hay intereses televisivos y pleitos cruzados, no es virtud, es ingenuidad. Ninguna causa noble necesita mordazas, necesita datos. También se recurre a los mensajeros. Un día en torno de, otro día fuentes cercanas, otro día periodista amigo que sabe. Esta cascada de voces sirve para lanzar globos sonda sin firmarlos, para medir el ánimo del público y ajustar el tono de la semana siguiente. Si la audiencia traga, se aprieta. Si la audiencia no traga, se cambia de villano. Y así vivieron muchos años algunas productoras, señalando hoy a una, mañana al otro, jugando al pim-pam-pum con biografías reales. El problema es que la audiencia se ha hecho mayor. Mujeres que han criado hijos, que han pagado hipotecas, que han pasado por enfermedades y duelos, ya no se conforman con lágrimas de plató. Quieren claridad. Y por eso cada vez que alguien, como Olga, aterriza el debate en paga lo que debes, liquida las costas, la audiencia escucha, porque detrás de esa frase hay vida real, recibos, nóminas, plazos. Luego está la guerra de lo mío es causa y lo tuyo es odio. Con ese doble rasero se pretende borrar contradicciones como si fueran migas del mantel. Cuando una versión no cuadra, se dice que no tocaba hablar de eso. Cuando conviene linchar a otro, se agita su pasado con saña. ¿Resultado? Una sociedad partida en bandos que discuten como si fueran hooligans de un equipo, y 2 jóvenes en medio, usados para apuntalar una narrativa que hoy beneficia a unos y mañana a otros. Dígame usted, con su experiencia, si no ha visto esta película antes. Cuando la verdad se divide en trozos, siempre se rompe por el lado más débil. Y el lado más débil, por desgracia, suele ser el de los hijos. No se me escapa que hay miedos. Miedo a perder el relato, miedo a que la hemeroteca te pase la factura, miedo a que un juez te corrija el discurso de prime-time. Por eso se reacciona con agresividad, con vetos, con campañas de esta no pisa el plató. A mí me hace sonreír, tristemente, cada vez que escucho estamos hartos. Están hartos de que les pidan papeles. Están hartos de que una parte a la que llamaron de todo durante años tenga ahora tiempo para responder. Están hartos de que la audiencia ya no aplauda por sistema, sino que pregunte. Pues ¿qué quiere que le diga? Bendito hartazgo. Si ese hartazgo trae exactitud y menos teatro, merece la pena. La salida existe y no es tan complicada. 3 movimientos que cualquier programa serio podría aplicar desde mañana. 1. Prohibido mezclar nombres de hijos con debates de adultos salvo para informar de un trámite concreto y sin adjetivos. 2. Obligación de mostrar documentos cuando se afirma algo grave.
Si no hay documento, se habla en condicional y se ofrece derecho a réplica de verdad, no de cartón piedra. 3. Explicar términos legales con sencillez, como si se lo contáramos a una vecina en el portal. Así se devuelven la dignidad y el control a la audiencia. Así se limpia el aire. Queda el punto más espinoso, el dinero. Sí, otra vez. Porque aquí es donde se ve la verdad sin maquillaje. Si hay una sentencia que fija una manutención, se paga cada mes, como paga usted la luz. Si se ha ganado una tasación de costas, se inicia ejecución si no se abona en plazo. Y si la otra parte quiere alegar imposibilidad, lo demuestra con sus papeles. Sin humillar, sin teatralizar, sin convertir el recibo en trending topic. Hágame caso, la paz en una familia empieza cuando el dinero deja de ser arma y vuelve a ser deber. Y el deber, cuando se cumple, no necesita cámara. Le dejo una imagen final para llevarse en el bolsillo. Imagínese que baja a la plaza y ve dos puestos. En uno hay gritos, tambores, insultos, dedos acusadores. En el otro hay carpetas con fechas, copias selladas y una señora que habla bajito. El primer puesto atrae, claro, es un espectáculo. El segundo convence. Nosotras ya hemos perdido demasiadas horas en el ruido. Es la hora del puesto de las carpetas. Porque ahí se decide si esta historia se cierra en paz o se eterniza como negocio. Y, entre usted y yo, ojalá se cierre con respeto, con pagos hechos, con perdones donde toque y con los hijos fuera del escaparate, al fin. Llegamos al punto que incomoda a todos porque obliga a decidir. ¿Queremos seguir viviendo de un conflicto eterno que da minutos en televisión o queremos cerrar esta historia con dignidad, con papeles y con responsabilidad de adultos? Hoy le propongo un cierre distinto, un cierre que no depende de aplausos ni de campañas, sino de 3 columnas sencillas que cualquiera entiende: verdad, deber y límites. Verdad significa documentos que se puedan enseñar sin tartamudear. Deber significa pagar lo que toque y cumplir lo que se firmó aunque no de titulares. Límite significa que los hijos no vuelven a ser usados ni de escudo ni de martillo. Si estos 3 pilares se aplican desde mañana, el ruido baja y la paz entra. Y si no se aplican, sepa que lo que viene no es justicia, es negocio. Miremos la escena con ojos fríos. Una parte, Olga, afirma que la docuserie fue una farsa, que ganó procedimientos con costas y que hay pagos pendientes para David. Eso es verificable. La otra parte filtra que está harta, que habrá movimientos, que no se aguanta más. Eso es comprensible, pero no es una prueba. Y en medio, una audiencia cansada de sermones que solo pide lo mismo que pediría su banco. Extracto. ¿Se han abonado las costas? ¿En qué fecha? ¿Qué providencias hay para ejecutar si no se ha pagado? ¿Hay autos que certifiquen deuda de manutención o hay justificantes que desmientan la acusación? ¿En qué juzgado y en qué fase están los recursos? Son preguntas limpias que no hieren la dignidad de nadie. Al contrario, la rescatan. Porque cuando una persona responde con papeles, el ruido se calla solo. No se trata de negar el dolor de Rocío ni de santificar a Olga. Se trata de dejar de usar el dolor como escudo y el rencor como guión. Si alguien convirtió su relato en producto público, esa misma persona debe aceptar la exactitud que reclama cualquier historia que sale de la cocina y entra en el prime time. Nadie le quita el derecho a sentirse herida. Lo que se le pide es que, cuando acusa o replica, lo haga con precisión. Y exactamente lo mismo para la otra parte. Si sostienes que te deben, no lo conviertas en una humillación televisiva, conviértelo en una ejecución ordenada, con respeto y con discreción. Que la tele informe, sí, pero que no decida. Quien decide es un juez, en silencio, con folios, no un tertuliano con prisa. Aquí aparece el verdadero giro, el que a algunos no les interesa. Cuando la audiencia deja de comprar eslóganes y empieza a exigir cronología, el negocio de la bronca pierde gasolina. Si mañana, en lugar de gritar, un presentador preguntara con calma por esas 3 cosas concretas: tasación de costas, estado de la manutención, cronograma de recursos, media hora de programa se llenaría de claridad y se vaciaría de humo. ¿Se imagina la paz? 3 respuestas claras, y se acabaron las campañas de me persiguen y de me censuran. A partir de ahí ya no hay bandos, hay hechos. Y cuando solo quedan hechos, quienes vivían de la confusión salen de foco. Por eso no lo hacen. Porque la claridad quita trabajo a los vendedores de indignación. No olvido a Rocío Flores ni a David. De ellos depende la vara de medir de cualquiera que se llame decente. Si de verdad están en el centro del cuidado, no vuelven a ser citados como munición. Se habla de su situación solo lo imprescindible, sin adjetivos, con términos neutros, y se corta cualquier intento de convertir su vida en argumento. Y si un invitado cruza la línea, el programa que se respete a sí mismo hace una sola cosa: cambia de tema. Si esto se cumpliera una semana, solo una semana, se sorprendería del cambio en la conversación pública. Se hablaría menos de banderas y más de recibos, menos de santos y de demonios y más de fechas. Se hablaría, en fin,
como se habla en una casa normal. Sé que hay quien busca una frase rotunda, un veredicto televisivo que deje a unos como héroes y a otros como villanos. No lo va a encontrar aquí. Aquí va a encontrar un método, que es mucho más útil que un eslogan. Cuando escuche he ganado demandas, pregunte qué, cuándo y con qué costas. Cuando escuche todo fue mentira, pregunte qué parte exacta y por qué. Cuando escuche estoy harta, pregunte de qué hecho concreto hablamos y qué documento lo prueba o lo desmiente. Este método sirve hoy para esta historia y mañana para cualquier otra. Es el antídoto contra la manipulación. Y es gratis. Queda el tema del perdón, que en las casas serias no es una palabra cursi, es una herramienta. Pedir perdón no borra un procedimiento ni anula derechos, pero desarma el odio y abre puertas. Si en algún punto se faltó a la verdad, toca rectificar. Si en algún punto se denigró a quien no podía defenderse, toca pedir perdón. Si en algún punto se usó a los hijos para ganar un debate, toca bajar la cabeza. Y si alguien teme que perdonar le hace perder el relato, conviene recordar una cosa que todas las madres saben: la autoridad verdadera no nace del grito, nace de la coherencia. La coherencia paga lo que debe, prueba lo que afirma y calla cuando su silencio protege a los suyos. Usted me ha acompañado hasta aquí porque quiere sentir que, al cerrar el vídeo, sabe algo que ayer no sabía. Pues aquí está la enseñanza que vale oro. Cuando una historia te hierve la sangre, siéntate y pide papeles. Si llegan, juzga con serenidad. Si no llegan, apártate del ruido. Y, sobre todo, marque sus límites como espectadora. No consuma contenido que convierte a los hijos en banderines. Exija respeto. La televisión cambiará cuando las mujeres que sostienen este país con su trabajo y su memoria digan basta al humo y sí a la claridad. Y eso depende solo de usted, de lo que ve, de lo que comparte, de lo que premia con su tiempo. Cierro con un deseo sencillo y firme. Ojalá esta guerra termine con pagos hechos, con costas liquidadas, con verdades dichas y con silencios bien puestos. Ojalá quienes hoy se sienten atacados entiendan que el antídoto no es el veto, es la exactitud. Ojalá quienes hoy se sienten triunfadores entiendan que la victoria no es humillar, es cumplir. Y ojalá Rocío Flores y David recuperen el derecho básico que cualquier joven merece: pasar desapercibidos. Si entre todos empujamos en esa dirección, no habrá plató capaz de convertirlos en trofeo otra vez. Habrá, por fin, justicia de la buena, la que no grita, la que se demuestra, la que no necesita focos porque se sostiene sola.